Shalom, shalom, que el Eterno te bendiga, ¿cómo estás? Aquí quien te habla, Hepzibah, desde Buenos Aires, Argentina, en este tiempo que el Padre nos permite una vez más estar juntos. Bienvenidos a todos, a todas, que el Padre te guarde, te bendiga y qué bueno poder estar una vez más compartiendo el mensaje de Adonai para este tiempo. Te animo a que puedas estar compartiendo este mensaje que va a ser muy importante, que Él va a estar hablándonos a nuestra vida, y he estado orando por este tiempo y sé que Él nos va a estar ministrando, así que quiero dar la bienvenida a todos aquellos hermanos, hermanas que nos ven siempre. Shalom a todos, bienvenidos, y aquellos que no nos conocen, que nos ven por primera vez, bienvenidos también. Qué bueno poder estar conociendo nuevas personas, nuevos hermanos, hermanas. Qué bueno y qué bendición. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a entregar este tiempo al Padre. Amén. Gracias, Abba, gracias porque tú hablas a tu pueblo. Gracias, Padre, porque podemos transmitir con libertad, podemos comunicarnos con libertad. Gracias, Abba, porque tú sigues golpeando la puerta de nuestro corazón, dándonos entendimiento para ser libres, para poder levantarnos y resplandecer. Gracias, Padre. Te pido, Abba, que seas tú por medio de mí y a través de mí, que seas tú con voz de shofar, que seas tú, Yeshua, con voz de rugido, para que despiertes a aquellos que están aún dormidos, para que nos despiertes y nos zarandees si es necesario, Padre, para derrocar y derribar todo ídolo que haya en nuestro ser. Te pedimos, Padre, que nos ayudes. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Amén y amén. Amén. Amado, amada, la intención de este mensaje primeramente es obedecer al Padre, para lo cual estoy aquí, para dar lo que Él me ha dado, para compartirte en obediencia a Él, por amor a Él y por amor a ti, por amor a su pueblo. Y la intención es el alumbrar, la intención no es juzgar a nadie, la intención no es criticar a nadie, sino que la intención es edificarnos, es alumbrar los ojos para poder ser guiados por el Ruach HaKodesh y ser realmente levantados como un pueblo Kadosh en medio de una generación que está en tinieblas, y entresacar lo precioso de lo vil que hay en medio del pueblo, para que el Ruach HaKodesh se pueda mover libremente y pueda trabajar en nuestra vida. Para eso Él viene haciendo toda una obra de proceso en tu vida y en mi vida, de limpieza, de purificación, la cual conlleva muchos pasos y muchos periodos y etapas. Y dentro de ese periodo y esa etapa es un tema que allí tú lo has visto. Vamos a estar hablando sobre el tema de la idolatría a los líderes y de la jerarquía en las congregaciones. Cuando nosotros hablamos y vamos a enfocarnos en esto, es muy importante aclarar, nuevamente te lo quiero decir, que no es a tela de juicio, sino que es justamente el hecho de avanzar en la verdad, avanzar en la santidad, porque sin santidad nadie verá a Elohim. Entonces es importante que lo hablemos, porque no se lo habla, y cómo lo encaremos, porque esto puede crear confusión en el sentido, y por eso te lo quiero aclarar antes de empezar a hablar, que no se trata de un acto de rebelión contra la autoridad. No estoy fomentando la rebeldía contra la autoridad, sino que vamos a hablar de cuando se pasa la raya, cuando se pasa la línea de lo que es el respeto, de lo que es el hecho de respetarnos, de respetar, de reconocer la investidura que Adonai da a los siervos, a sus siervos. Creemos, obviamente, como dice en el libro de Efesios, en los 5 ministerios
que hay pastores, que hay profetas, que hay evangelistas, que hay maestros, ¿sí? Que hay enviados, que hay apóstoles. Creemos en todo eso, pero vamos a estar hablando de temas que se han infiltrado en nuestras vidas, en el pueblo de Adonai, y que Adonai aborrece y Adonai no quiere. Así que vamos a comenzar primeramente hablando de lo que se define como idolatría. Idolatría en términos generales, como cualquier cosa, es lo que toma lugar de Elohim y es lo que nos llega a brindar seguridad, una identidad, una satisfacción que le quita el lugar a Elohim y que lo pone a esa persona, a esa relación, a ese trabajo, a cualquier cosa que corremos a Yeshua como nuestro rey, como nuestro Elohim, y lo ponemos a esa persona, a ese moré, ese roe. Vamos a enfocarnos hoy en el tema de los líderes, ¿amén? Entonces, en términos generales, la idolatría es eso. Ahora, hay un ejemplo en las Escrituras, por ejemplo, cuando se hablaba, ¿se acuerdan de la estatua de la serpiente de bronce que Moisés levantó por orden de Adonai para que el pueblo sea sanado? Bueno, en el comienzo ese símbolo trajo sanidad, trajo bienestar al pueblo, pero luego fue usado como idolatría. Entonces fue tropiezo y Adonai mismo le ordenó que destruyera esa estatua de bronce, esa estatua de serpiente de bronce, porque el pueblo se enfocaba más en esa imagen que en Elohim mismo. Consideremos que Elohim es espíritu, él es Ruach, y los que le buscamos, le tenemos que buscar en esa dimensión, en la dimensión espiritual, en la dimensión del Ruach. Amén. Entonces, no tenemos que llegar a dejar que en nuestro corazón haya algo que esté por encima de Adonai. Ahora, la idolatría es muy sutil. Se puede comenzar desde el amor, se puede comenzar desde amar a alguien, pero ese amor se transforma en un amor desmedido. Y ese amor desmedido se transforma en un apego afectivo, en una codependencia. Y esa codependencia de no poder vivir sin esa persona, ya sea un padre, una madre, un esposo, un líder, un hijo, una hija, un hermano, una hermana, quien sea, un amigo, una amiga, no sé, quien sea. Cuando hay esa codependencia, cuando hay esa idealización, cuando hay ese, como un encantamiento de seguir a la persona y dejar atrás a Elohim, allí hay, más allá de un amor, hay una idolatría encubierta. Porque empiezan las frases de no puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin haber la decisión que dice mi líder. No puedo tomar decisiones propias porque tengo que ir y preguntarle a mi líder a ver si está bien o mal. Entonces, en vez de ir a los pies de Yeshua, vamos a los pies, metafóricamente hablando, del líder, del roe, del pastor, del moré, de quien sea, a quien uno muchas veces pone en un pedestal. Entonces, lo que es idolatría puede ser en muchas facetas, puede ser a un cantante, puede ser a un grupo, puede ser a lo que sea que uno venera por demás, que uno ensalza por demás, que uno reconsidera y vive su vida basándose, incluso puede ser a un ministerio, puede ser a una keilá, puede ser a una organización, puede ser a un movimiento, a lo que sea, que esté por encima
de Yud-Heh-Vav-Heh y de su palabra, eso es idolatría. Y es algo que la idolatría tiene que ver con el reino de las tinieblas. Si nosotros, mis amados, mis amadas, queremos responder a ese llamado que el Padre nos está haciendo de resplandecer y ser luz en medio de las tinieblas, justamente debemos primero quitar las tinieblas y todo lo que tiene que ver con ese reino de la oscuridad de nuestras vidas. Y una de las cosas que debemos limpiar de nuestra vida y del pueblo de Israel es el liderazgo indiscutido y el endiosamiento de los roe, de los pastores, de los moré, de los líderes. Yeshua dijo, mas entre vosotros no será así. Cuando algún hombre o mujer, puede ser pastor, profeta, maestro, cualquier ministerio que esté admirado, reverenciado, honrado por idolatría, por ese amor excesivo, por ese encantamiento, por esa como una idealización hacia esa persona, ese siervo de Elohim se transforma simbólicamente, alegóricamente hablando, en un becerro de oro. Entonces, los miembros de la congregación empiezan a apoyarse sin discernir, sin utilizar el discernimiento en lo que dice ese líder, sin discernir. Entonces se empiezan a atrofiar los sentidos espirituales, porque además hay liderazgos que utilizan técnicas de manipulación, técnicas de control mental, técnicas psicológicas, técnicas incluso hinduistas. Entonces podemos ver que hay una cantidad en masa de personas que están siendo manipuladas. Otras personas están siendo controladas y dominadas, intimidadas, con temor al hombre. No pueden levantar cabeza porque no pueden enfrentar a la persona, a ese líder, a ese pastor y decir, lo que estás haciendo está mal, o me lastimaste, me heriste en mis sentimientos, o ese consejo no me parece de Torá, o estás mezclando Torá con religión, o simplemente no hay la libertad de decir, yo le pido al Padre, Padre, ¿puedo ir con mi hermana a orar o a cantar o a leer y estudiar las Escrituras? No, primero tengo que ir y pedir permiso. Todo eso viene de una estructura eclesiástica. Todo eso viene de la religión. Eso no es bíblico. Entonces, procede y comienza cuando se idolatra, cuando se venera, cuando se ama por demás y se llega a una idealización, a una veneración. Entonces se comienza a confundir la persona y empieza a decir, gracias a ese pastor yo tengo lo que tengo y yo soy lo que soy, porque él es el ungido, porque su ministerio a mí me transformó. Y se enfoca la gloria que tendría que ser dada únicamente a Yeshua, a Yud-Heh-Vav-Heh, en la persona, en la congregación, en esa Kehilá, en ese ministerio. Entonces, se transforma en un becerro de oro. Se transforma en un becerro de oro que cambia la gloria de Elohim, como dice Romanos 1:23, por una imagen corruptible de hombres. Y hay mucho pueblo que admira a hombres
Y muchas veces Adonai lo que hace es mostrar la vileza del hombre y de las mujeres también, para que no haya esa idolatría. Ahora, el caer en la idolatría, como te dije, hace que se anulen los otros sentidos espirituales, porque dejamos de ir a buscar en el lugar secreto a Adonai, dejamos de ser sensibles a su voz, dejamos de hacer Shema, porque nos es más fácil que otro piense por mí, que otro decida por mí, que otro haga toda la para allá, toda la escritura, todo ya desgustado, masticado, todo el alimento, y que yo simplemente abra la boca y me caiga de arriba la comida. Entonces todo el proceso que el Padre me quiere llevar para que crezca no se produce, porque ya la comida está digerida, está interpretada, está manipulada. Y así como los pajaritos, muchos abren la boca y les cae la comida de su líder espiritual, sin discernir. Simplemente abren la boca y comen. Entonces se pierde la comunión con Elohim. Se pierde los sentidos espirituales y se empieza a desconocer la voz de Adonai. Y qué peligroso que es eso. Porque el espíritu engañoso puede venir. Y como no tenemos los sentidos ejercitados, como dice Pablo, porque no vamos al lugar secreto a buscarle y a tener comunión con él, y no podemos percibir la voz del buen pastor, porque hay interferencias de idolatría, entonces desconocemos la voz del buen pastor. Desconocemos cuál es su voluntad, porque no vamos a la palabra, porque no tenemos tiempo con el espíritu de santidad, porque no pasamos tiempo creciendo en la emuná. El crecer en la emuná viene a través del oír, y el oír la palabra de Elohim. Y no habla allí de escuchar desde un púlpito lo que nos dicen, sino que el oír es Shema Israel, la palabra de Elohim. ¿Quién es la palabra de Elohim? Yeshua. La emuná, la fidelidad, la constancia, la firmeza, viene por escuchar a Yeshua, tu buen pastor. Y con esto no quiero decir que no escuches a tu pastor, por supuesto, no estoy diciendo eso, pero que no te falte el tiempo de intimidad en tu cuarto de oración, que no te falte ese tiempo con Yeshua, porque allí es cuando los sentidos se van a activar y el Espíritu de verdad te va a guiar a toda verdad. Y si te estás equivocando, que estás idolatrando y no te das cuenta, el Padre te lo va a hacer saber. ¿Por qué? Porque tú te dispones, te postras ante Él cada día y le dices, Padre, me entrego, muéstrame qué es lo que está mal en mi vida. Y Él te lo va a mostrar. Pero si no vas, si simplemente te congregas y simplemente haces estudios ya interpretados de otra persona que sí estuvo con Elohim y sí se llevó su buena parte, pero ¿y tú? ¿Dónde está la comunión con Elohim? El hecho de fijar los ojos en el instrumento que es el siervo de Adonai y empezar a venerarlo, empezar a idolatrarlo, eso va a llevar
a transformarse en un ídolo. Y el ser humano siempre somos inclinados hacia la idolatría. Cuando nosotros no vamos al cuarto de oración, cuando nosotros no buscamos a Elohim y a ser llenos de su Ruach HaKodesh, vamos a buscar otras cosas que idolatrar, porque fuimos creados para adorar, para postrarnos, fuimos creados para eso. Entonces, si no le adoramos a Él, vamos a adorar a otro. Y Yeshua dijo, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Allí hablaba de Elohim y las riquezas, pero se puede dar con Elohim y tu esposa, tu esposo, Elohim y tu pastor, Elohim y, bueno, quien tú pienses. Cuando tenemos un ejemplo con respecto a esto que te estoy diciendo, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, Cornelio sale a recibirle y se postra a los pies y le adora. Se postró y le adoró. Pero mira la actitud de Pedro. Pedro lo levanta y le dice, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. ¿Qué es lo que le quería decir Pedro? Yo no soy más que tú. Y es Pedro. ¿Sí? Era Pedro. O sea, no estamos hablando de Juancito, sino Pedro. Y él dice, yo soy un hombre igual que tú. No me tienes que rendir postración ni adoración. Porque eso es idolatría. Es postrarse ante un hombre. Y tú me puedes decir, Hepzibah, pero yo no me postro, nunca me postraría a los pies de, como hacen allí los católicos, ¿no? con el santo papa. Pero tal vez no lo hace físicamente. Pero, ¿qué pasa cuando hay una situación y tu líder te pide algo y tú en tu interior sabes que eso no es correcto, pero lo haces por intimidación o lo haces porque piensas que le debes algo o lo endiosas? Y hermanos, lo que yo les hablo no lo digo desde un libro. Yo lo viví en varias facetas de mi vida. Lo viví estando en el cristianismo, viviendo en una congregación durante 10 años donde el pastor era endiosado, que no se lo podía tocar. Él entraba por la puerta, la iglesia era un cine, y él entraba por la puerta con 2 o 3 como guardaespaldas y pasaba por una puerta que daba a todo un subsuelo, todo un pasillo subterráneo, para no mezclarse con la gente, para que no lo estén tocando, porque él estaba ungido, él venía de orar en su casa 6 horas más o menos, según lo que él decía, y luego aparecía en el escenario. Y cuando aparecía en el escenario, no sabes la reunión cómo se activaba. Era como que el fuego venía del Espíritu y empezaban todos porque lo veían a él. Ni que hablar cuando terminaba la reunión. Todos esperando a hablar con él, a sacarse foto con él, a tocarlo, a que le ore, a que le imponga mano. Lamentablemente, cuando las ovejas cruzan y cuando los pastores también cruzan, eso no quedó atrás. El formato quedó igual. En muchas Keilah. Quedó igual. Entonces, esto yo te lo digo porque lo he vivido. Siendo líder
y deteniendo a la gente diciendo no, tranquila, no soy yo, gloria a Elohim. Los que me conocen saben que yo trato de siempre gloria a Adonai, porque yo soy humana y también puedo caer en la tentación de vanagloriarme y del orgullo. Y eso es lo que le sucede a estos pastores. Y muchas veces el pueblo lo levanta y lo lleva a ser un ídolo y a veces el pastor cae en ese mover idolátrico porque le gusta. Y cae en el orgullo, la vanagloria, la jactancia, la soberbia, la altivez. Hermanos, esto se da en el pueblo. Ya no hablemos del otro lado del charco, hablemos aquí y ahora, porque el pueblo de Israel está viviendo en idolatría. El pueblo de Israel está viviendo y quebrantando el mayor pecado que dice la palabra, que habla en Éxodo 23 y te lo quiero leer. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Te lo voy a leer en Deuteronomio 5. Yo soy Yud-Heh-Vah-Heh, tu Elohim, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Yud-Heh-Vah-Heh, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí es claro, el Padre, Él dice, Él es celoso. Incluso en el Brit Hadashah nos habla que el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Padre, nos cela, nos anhela celosamente. ¿Y por qué? Porque somos la novia. Y si nosotros tenemos ídolos delante de Él, estamos siendo adúlteros. Obviamente que se va a enardecer en ira. Tu enamorado, tu enamorada, si tú ves que le estás guiñando el ojo o te estás inclinando hacia otra persona, ¿no se enardecería por celo? ¿Por amor? Bueno, ¿cuánto más el Ruach HaKodesh de nuestro amado Yeshua? Estamos tentando. La idolatría nos lleva a sequedad espiritual, nos lleva a atrofiarnos espiritualmente. Hay creyentes que recorren de un país al otro, viajan de un país al otro, asistiendo a conferencias, a campañas, a aniversarios, a eventos especiales, a Moadín, de los predicadores conocidos. En los congresos tú ves que se sacan selfie y se abrazan y hasta ponen una pancarta detrás como en los Grammy o en los Oscars, con el logo detrás. Eso para Elohim es idolatría. Cuando el mundo entra o cuando no se sale de ese sistema babilónico, cuando hay ese liderazgo jerárquico, es cuando se entra en esa dependencia espiritual, donde ya no hay decisión, donde te vació, donde se cumple lo que dice en Jeremías 2, el Padre me trae a memoria. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Fíjate, hermano, con todo amor te lo digo, fíjate, hermana,
Si ves que en tu vida hay sequedad y tú dices, ¿cómo puede ser si yo estoy yendo cada Shabbat a la congregación, si estoy guardando las fiestas, si soy fiel a mi roe? Fíjate, si no lo estás poniendo por encima de lo que Yeshua, el único que dio su vida y derramó su sangre por ti, y el único que es tu dueño, el único que es tu dueño, tu amo, tu Señor, si estás siendo guiada por Él o si te estás inclinando a otros señores. Si hay una sequedad, es porque allí en tu vida cavaste en una cisterna y no fuiste al agua de vida, no fuiste a la fuente. Te estás alejando de la fuente y no te estás dando cuenta. Shema Israel. Animo a los hermanos a que sigan compartiendo. Es muy importante este mensaje, hermanos. Este mensaje hoy va a ser un poquito extenso, pero es muy importante. Es muy importante que no se distraigan, es muy importante que compartan. Hermanos, como yo te decía, esto lo viví siendo oveja, lo viví siendo líder, lo viví dentro de del staff de liderazgo, con los pares, por así decirlo. El Padre me permitió estar dentro del staff, me permitió estar del lado de la oveja, me permitió estar del lado del liderazgo, me permitió estar en medio de los pares y como lo que hay, porque la abundancia del corazón habla la boca, lo que hay, y lo semejante atrae lo semejante. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra nos habla, y luego te la voy a leer, que muchas veces el pastorado o el liderazgo es autoritario, es manipulador, es dictador, maltrata, pero las ovejas se siguen quedando. Hay una jerarquía que Adonai no aprueba, las ovejas lo saben, pero se siguen quedando. Y la palabra nos dice que el pueblo tiene comezón de oír y se quedan en los lugares donde les hace cosquillita aquí en el pecho, donde se sienten a gusto, donde hay hermanos que dicen, no, yo no voy a congregarme en un lugar que es muy sencillo, que no, porque no va con mi estatus. Yo me voy a congregar en un lugar que sea más de nivel elevado. Hay mucho de idolatría. Todo eso se pone por delante de lo que Adonai quiere. En el Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Adonai, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Nuestro Elohim está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Yud-Heh-Vah-Hei, Él es tu ayuda y tu escudo. Israel participaba indebidamente en estas actividades religiosas porque solamente cumplía los requisitos externos y no adoraba con un corazón sincero. Y asimismo es actualmente.
porque el corazón está dividido, tiene mezcla porque tiene ídolos. Y son semejantes a esos ídolos. Cuando uno idolatra, uno refleja a ese ídolo. Una persona que idolatra y tiene de ídolo a un cantante, tú verás que hablará como ese cantante, sus gestos serán como ese cantante, se moverá como ese cantante. Lo mismo con un roe, con un moré, con un pastor. Así, de esa manera, conforme es el ídolo, así es semejante. Por eso la palabra nos habla, maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar nuestra vida a ningún ser humano, porque eso es idolatría. Y cuando se hablan estos mensajes, resultan fuertes, resultan chocantes, resultan hirientes, pero es necesario para que nos despertemos del letargo espiritual que nos llevó la idolatría, porque un ídolo nada es. El ser humano es polvo, somos polvo, no te puede ayudar. El ser humano nunca te va a poder ayudar como Adonai te puede ayudar. Bendito el hombre que confía en Adonai. Pero cuando nosotros no escuchamos estos mensajes, o miramos para otro lado, o tapamos el oído y no queremos oír, ni queremos reconocer que tenemos ídolos, que nuestra vida gira en torno a nuestro ídolo, al deseo, al corazón de ese ídolo. El Padre lo que hace es dar gobernantes según su propio corazón, el corazón del pueblo se refiere, y los entrega un espíritu de error. Vamos a ver en 2 Timoteo 4, 1 al 4, lo que dice Pablo. En presencia de Elohim y de Yeshua, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, le decía Pablo a Timoteo, predica la palabra de Elohim. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza, porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, que es la Torá, amén, sino seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Hermanos, ustedes me pueden decir, bueno, pero no, en mi Keilah se predica la Torá. Sí, la Torá, ¿y qué más? ¿La Torá solamente Torá? Porque si se añade, la palabra dice, no añadirás a mis palabras, ni le quitarás. Si se está añadiendo, es que ya está rompiendo ese mandamiento, ese líder, ese ministerio. Solo Torá, si no, se puede llegar a confundir el pueblo, tergiversar la verdad y ir tras los mitos. Y los maestros pueden vender la verdad para obtener ganancias y hablar a los oídos de sus oyentes lo que ellos quieren oír. Entonces, es muy importante la integridad, es muy importante que los líderes no tengamos idolatría al ministerio, idolatría al poder, idolatría al dinero, idolatría a la admiración de la gente. Todo eso no lo necesitamos. Y ahora me dirijo a los líderes. Porque si nosotros estamos poniendo por encima nuestras necesidades personales para autorrealización,
personal y tomamos valor de lo que realizamos y de lo que nos admiran, entonces, querido pastor, querido Roe, querida profeta, no estamos haciendo las cosas como deben ser. No estamos enfocados en Yeshua ni en la verdad. La estamos vendiendo porque damos lo que el pueblo quiere oír. Y el pueblo siempre va a querer oír el frenesí y danzar alrededor de un becerro de oro. Lamentablemente es así, porque deben ser corregidos en amor y llevados hacia la verdad de la Torá, hacia la verdad de Yeshua. Cuando en una congregación no hay solo la Biblia, sino que también hay Midrash, Talmud, Zohar, entonces volvemos a la religión. Sí, volvemos a la religión. Ya tal vez no a la religión católica, que la católica tiene catequesis, el catecismo, tiene los dogmas, tiene los libros de los santos. No, eso es idolatría, eso no, eso es falsa doctrina. Ahora estamos siguiendo la religión judía, siguiendo lo que sabios escribieron y lo tenemos como palabra sagrada, al mismo nivel que la palabra que fue escrita por el dedo de Elohim. ¿Acaso eso no es idolatría? Pero son los sabios que escribieron. ¿Cómo, Hepzibá, vas a tirar por debajo lo que escribió el sabio tal? Sí, lo tiro por debajo, porque la palabra de Elohim es la única que debe ser levantada y alcanza, es suficiente, porque Yeshua es la palabra. Si le añado, estoy mezclando, estoy idolatrando. Y si nosotros seguimos los deseos de nuestro corazón y hacemos lo que nos piden otras personas para no perder la postura, el puesto, la categoría, el dinero, lo que sea, ¿cuántos ídolos tenemos entonces? ¿Nos postramos solo ante Yeshua? ¿Nos vaciamos de todo y lo entregamos realmente a sus pies todo? Si Él te dice, derriba ese ídolo, ¿lo derribarás? Si Él te dice, vuelca esas mesas, no quiero eso en mi casa es casa de oración, ¿las quitarás? ¿O no te conviene porque te reditúa? El Padre dice, rechazarán la verdad y se irán tras los mitos. Y si continúan, porque buscarán maestros que le digan lo que quieren oír ellos, Elohim les enviará un poder engañoso para que crean esa mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad, en lo torcido. Esto lo dice 2 Tesalonicenses 2, 11 al 13. Hermanos, Babilonia está en medio del pueblo de Israel. En la casa de Judá podemos ver Cábala, podemos ver la mano de Fátima, podemos ver tantas cosas de nueva era, misticismo. ¿Cuántas cosas? En la casa de Israel, esto que estamos hablando, mezclas que vinieron del otro lado, en religiones que estábamos jerárquicamente, estructuras de las iglesias cristianas y de otras religiones, mormonas, testigos de Jehová, católica. Babilonia
tiene que salir de nuestro corazón, Babilonia tiene que salir, porque en Babilonia hay idolatría, en Babilonia hay mezcla. Allí en la Torre de Babel se levantaron para edificar esa torre y Nimrod era el primer ser humano que fue honrado como Dios. Ese espíritu de Nimrod fue bajando Nabucodonosor. Levanta una imagen suya y le ordena a todo el mundo que se postren y lo adoren. Esto lo podemos ver, hermanos. Abramos los ojos, seamos realistas. Ya no miremos para otro lado. Esto lo vemos ahora mismo en congregaciones, postrados, adorando a ídolos humanos. Hay que hacer lo que dice el pastor. Si el pastor lo dice, irrefutable. El pastor me dijo, el Roe me lo dijo, el Moré me lo dijo, el profeta. Algunos hasta le dicen papá o mamá. Me lo dijo, palabra santa, irrefutable. Eso es postración, eso es adorar a esa estatua de Nabucodonosor que representa el sistema eclesiástico, que representa ese postrarse ante un líder jerárquico que está arriba. Y hay si no te postras, si no le haces caso. Serás lanzado al horno de fuego, como Sadrach, Mesach y Abednego. Pero Baruch Hashem, porque en ese horno de fuego no había 3, después había 4. Y el cuarto era Yeshua caminando con ellos en medio del fuego. Ellos se la jugaron. Ellos no se doblegaron ante caprichos idólatras y antitorá. Cada vez que un ser humano te domina, tus emociones, tu voluntad, tus decisiones, se está enseñoreando de ti y tú te estás postrando. Y sí, muchas veces vamos a terminar en el horno de fuego, muchas veces. Pero es importante entender que tenemos que salir de ahí, salir de Babilonia. Adonai dice varias veces, sal de ahí, pueblo mío. ¿Qué significa esto? Salir de Babilonia. Sal de ese modo de pensar, sal de ese modo de creer, de vivir, de funcionar, de accionar en tu vida, girando en torno a un hombre, a un líder. Deja ya de estar idolatrando. La idolatría te hace semejante al ídolo, te seca, te aleja del Espíritu del Padre porque estás quebrantando el primer mandamiento, que es no tener dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante ellos ni los honrarás, no te harás imágenes de ellos. Hermanos, ¿cuántos vemos en Facebook expuestos en pedestales entronizados en el podio, subidos por escaleras a una plataforma? Eso es una jerarquía. Cuando la palabra dice que no subirás a ningún estrado por escalinatas, en Éxodo 20:26, búscalo. Y mucho menos tener una plataforma escénica para diferenciarte del pueblo. Eso es jerarquía. Yeshua habló en contra de eso. Los fariseos, los que se mostraban diferentes, más santos,
Aman las primeras sillas, los primeros lugares son para ellos. Lo hemos vivido, hermanos. Alguien se quiere asentar a la primera fila. Ve a sentarte a la primera fila a ver qué te dicen. No, esto es para los pastores. Este es el lugar para los siervos. Hay diferencia entre ellos y el pueblo. Son como una élite especial. Y estos son modernos becerros de oro. Contrario a lo que un verdadero servidor de Elohim busca, que es glorificar a Adonai, que no lo glorifiquen a Él, que no lo endiosen a Él. Porque dentro de esa idolatría viene el hecho de la adulación, el hecho de no confrontar el pecado muchas veces. Se ve que hay pecado de adulterio, de fornicación, de homosexualidad, de tantas cosas. Pero no, se mira para otro lado. Y ese becerro de oro, que puede ser cualquier predicador, cualquier ungido, cualquier cantante, cualquier líder, hace que la congregación caiga en una veneración excesiva, en una idolatría. Esto no quiere decir que no los amemos, que no les respetemos, que no les reconozcamos que son siervos de Adonai. Pero estamos hablando de algo que se pasa, se extralimita y toman el lugar, el trono de Elohim en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro tiempo. Fíjense lo que pasó con el becerro de oro. Allí en las Escrituras lo dice, Aarón mismo se obnubiló y dijo, bueno, vamos a armar como ustedes están pidiendo, traigan el oro, traigan todo. Y cuando lo armaron, vio el júbilo, el pueblo que se sintió feliz, y él se sintió invadido también y se amoldó a esa felicidad. Y era como un éxtasis, un desenfreno alrededor de ese becerro de oro, y llegó un punto que su sentido espiritual se anuló y entró esa confusión que lleva a la idolatría y dice, Él es el autor de la liberación nuestra, Él es el que nos sacó de Egipto, adorémosle. Tremendo. Y la historia parece repetirse, porque allí vemos, hermanos, a esos becerros de oro en medio de la multitud, contentos, felices, observando la admiración del pueblo, oyendo las alabanzas a su nombre, hartándose de vanidad, hinchándose de soberbia, exactamente como podrían decir, como dijo Nabucodonosor, viendo su imperio, porque forman imperios, porque no están para el reino, porque no se unen con nadie, no están dentro del cuerpo, no consideran que son pueblo, sino que es imperio lo que ellos forman, es Babilonia. Y declaran muchas veces, en otras palabras, pero como dijo Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Son líderes carismáticos. Les encantan las fotografías, las entrevistas, los anuncios espectaculares, las luces, los diplomas, la entrada al púlpito, ser el centro de la reunión. Les gusta sonreír, hacer poses, cuidan mucho la apariencia, tienen poses bondadosas y fingen amor, que en realidad hay que ver si es amor verdadero. Ampliamente se demuestra este amor que a veces no es tan real por la forma de decir una cosa y obrar de otra, porque
por ahí la persona líder dice, los amo, ustedes pueden contar conmigo, somos hermanos, y cuando uno va y le dice, pastor o Roe, yo necesito hablar porque tengo una necesidad, me estoy sintiendo súper mal, no puedo. Bueno, a ver, decirle a mi secretaria a ver qué fecha te da para atenderte. Entonces, es un amor que a veces no es real, a veces sí. Son personas que les gusta llamar la atención. Y de esta forma, Israel, nosotros como pueblo, sin querer, estamos metiendo a Babilonia dentro y estamos considerando tener, como Israel pidió un rey como Saúl. De esa misma manera, muchos endiosan y tienen esa jerarquía piramidal donde hay un rey. Donde hay un rey y no es Yeshua. Y esto es peligroso porque esa persona está ocupando un lugar que no le corresponde, ni más ni menos que el lugar del rey de reyes, del rey de toda gloria, que es Yeshua, el único, la cabeza, el único que tiene que estar arriba. ¿Y qué pasa con estas congregaciones que giran en torno a un hombre? Se hace fiesta para Adonai, como dijeron, alrededor del becerro de oro. Mañana será fiesta para Yud-Heh-Vah-Hei. Para Yud-Heh-Vah-Hei. Dentro de las congregaciones con becerros de oro, creen sinceramente cuando les ofrecen alabanzas y reconocimientos a sus becerros que lo están haciendo directa o indirectamente a Adonai. Se llega a un grado tal de idolatría y fanatismo que toda prueba que vaya en contra de ese alto concepto que tienen de ese ungido es descalificada inmediatamente como apócrifa o como producto de envidia o como un ataque satánico. A todo lo que se habla, como esto que estoy exponiendo, va a ser, a modo de algunos, calumnia, va a ser algo manipulado, va a ser injuria, va a ser lashon hará, porque nada que desacredite a su becerro será cierto, porque ese ídolo para ellos es incapaz de cometer tales cosas, porque él es santo, único, no peca, es perfecto. El tema que para estas congregaciones esa idolatría se va expandiendo, entonces se empieza a hacer prosélitos, porque en vez de predicar el evangelio de Yeshua y su Torá, se empieza a predicar a esa Keilah, se empieza a anunciar a esa Keilah. Se empieza a ser adeptos a ese movimiento, a esa organización. Y se pierde el sentido que hablábamos el jueves pasado de pueblo, de familia, de ser un cuerpo. Se pierde porque se transforma justamente en un sistema eclesiástico, se transforma en algo religioso, porque es Babilonia. Se produce una división en el cuerpo del Mesías. Siguiendo el relato, cuando Moisés llega al campamento y ve a Israel danzando alrededor del becerro, dice que era algo frenético y Moisés, lleno de ese celo de Yud-Heh-Vah-Hei, rompe las tablas, que era el pacto matrimonial, la Torá. Esas tablas que tenían escrito con el dedo de Elohim los mandamientos, las instrucciones de ese pacto.
Sé que dentro de estas congregaciones hay realmente hermanos y hermanas que sinceramente no se dan cuenta, no disciernen, no saben que realmente están cometiendo adulterio espiritual, pecado de idolatría, adorando a algo o a alguien o a las raíces hebreas o a tal o cual denominación o roe o pastor por encima de Yud-Heh-Vav-Heh. Sin embargo, esta actitud en ignorancia no quita que sea pecado. Dentro de estas congregaciones hay fanatismo. No puedes hablar porque se transforman en agresivos, son intolerantes, son violentos, porque esos ídolos se vuelven intocables. Entonces, volvemos al punto de Moisés. Y Moisés dice que rompió esas tablas y dijo, junten el oro, juntó todo el oro, lo fundió y lo hizo polvo, lo transformó en polvo. Y esos son los ídolos al fin, sean de materia o sean humanos, polvo. Por eso Moisés lo hizo polvo, para que el pueblo viera que los ídolos no son nada. Por eso dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primer mandamiento. Elohim es muy claro. En 1 Corintios 10:7 dice, no seas idólatra. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Huye de la idolatría. Sácala de tu vida. Sal de ese lugar donde hay idolatría. No seas partícipe, porque Adonai está viendo. Y va a llegar un día en que Él va a derramar su copa de juicio y de ira sobre todo idólatra, porque los idólatras no entran. Esto es serio. Esto no es para estar criticando ni pensando en el otro, sino en mirarse uno mismo y decir, ¿a quién tengo por encima? ¿A quién tengo como centro? Mis pensamientos, ¿dónde están? Es necesario entender que todo este mensaje no tiene el propósito de fomentar el desorden o de restar importancia a los hermanos que nos presiden en nuestras congregaciones. El objetivo es informar acerca del origen extrabíblico del sistema jerárquico eclesial y de cultivar en nuestras congregaciones la sencillez de la iglesia primitiva que tanto se ha perdido en la actualidad. Yo creo que están vigentes los 5 ministerios, pero también creo que ninguno es mayor que otro. No es título, sino que es función. El pastor, el profeta, el emisario, el enviado, el apóstol, el evangelista que lleva la buena semilla, el maestro, todos son siervos de Adonai que funcionamos para edificación del cuerpo del Mesías. No es un rótulo, no es un título jerárquico. No se trata de títulos, sino de hechos. En 1 Corintios 3, 9 al 11 dice, porque nosotros somos colaboradores de Elohim y ustedes son labranza de Elohim, edificio de Elohim. Conforme a la gracia de Elohim que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua HaMashiach. Nadie puede poner otro fundamento. No hay otra piedra angular, Yeshua. No hay otra cabeza, es Yeshua. ¿A quién le debes pedir permiso? A Yeshua. ¿A quién debes buscar para que te guíe? A Yeshua. ¿Quién es el pastor que te va a alimentar y que hará que nada te falte? Yeshua. No se necesitan intermediarios. Somos colaboradores. La palabra nos habla en Gálatas que si aún un ángel de Adonai viene con otro evangelio diferente, no le creas porque es anatema. ¿Y qué es ese evangelio diferente? ¿Cuál es la besorá diferente? La jerarquía dentro de las congregaciones. Eso no es bíblico. La doctrina que enseña que en la congregación tiene que haber una organización jerárquica establecida de manera piramidal, donde los liderazgos empiezan en un hombre, quien está jerárquicamente por encima de todos, y hay diferentes posiciones de autoridad y sometimiento piramidal. Esta doctrina produce que haya división entre laicos y clérigos y se establezcan diferencias de poder y autoridad y sometimiento como si la congregación fuese un sistema de control jerárquico y somete y domina al rebaño. Este concepto es totalmente demoníaco y es radicalmente opuesto al concepto bíblico de lo que es la congregación, la cual es una comunidad horizontal, donde no existe distinción alguna entre hermanos ni ningún tipo de jerarquía, sino que aquel que tiene una posición de servicio se hace siervo de todos los demás y jamás su señor o su superior. ¿Cuántas ovejitas están heridas, lastimadas, con lágrimas, por el trato arrogante de aquellos que se autoproclaman los ungidos, los siervos, los profetas, los roe, los rabinos, donde hay estas jerarquías? Hermanos, yo lo he visto, los maltratos, cómo hablan, no solo en forma arrogante, hermanos, sino lastimosamente, lastimando, maltratando, despectivamente, sin amor, sin el espíritu del Mesías, sin humildad, sin mansedumbre, sin paciencia, sin amor. Lastiman y no les importa. Hay carencias en las ovejas, vienen lastimadas, laceradas, y no quiero desviarme, pero ustedes saben que ese es el tema fuerte del ministerio Casa Belejen, el tema de la sanidad interior, de las ovejitas heridas que regresan a casa. ¿Dónde están aquellos pastores que sanan a la perniquebrada? Aquellos pastores que no le pisotean el agua, sino que les dan de beber. Aquellos pastores que no se llenan su boca y su vientre de comida, sino que dan de comer. ¿Dónde están? ¿Dónde está el tuve hambre y me diste de comer? ¿Dónde está el que representa a Yeshua en la tierra? Hay tantos asalariados. Que Elohim nos ayude a cultivar en nuestras congregaciones aquel sentir que hubo también en Yeshua, es decir, en considerar al otro como superior a uno mismo y no teniendo más alto concepto de sí que el que debemos tener. Esta jerarquía ha desviado el evangelio, es un evangelio diferente, de una convivencia sana entre hermanos a un sistema de control religioso basado en el lucro económico y el sometimiento de otros en un sistema de jerarquías y sometimiento. Y esto lleva a que la oveja, la persona
que con un corazón ama a Yeshua se empiece a endurecer y empiece a endurecerse y a hacerse callos, como cuando uno se lastima en el mismo lugar y se lastima en el mismo lugar y se lastima en el mismo lugar. Esa persona se cierra, se endurece en su corazón y luego no obedece la Torá, deja de guardar la Torá, deja de guardar el Shabbat, de congregarse, deja de ir a las fiestas, deja de orar, porque se desilusiona, se decepciona, porque se lastimó, porque llevó a la oveja a la desobediencia, porque la oveja fue engañada y la llevó a una idolatría. Este liderazgo lleva a una idolatría, el sistema jerárquico. ¿Cuántas veces Adonai, como habla aquí del lucro económico, cuántas ovejas hay lastimadas? Y Adonai, hermanos, hablemos en forma de familia, en forma de cuerpo, que el Padre nos alumbre los ojos del entendimiento, lo que quiero explicar y que lo puedan comprender. Esto funciona también con recursos económicos. Esto no es gratis. El reino de Elohim necesita, porque está dentro del mundo, moverse con recursos económicos. Pero estos pastores que trasquilaron las ovejas quedaron heridas. Y cuando Adonai, Yeshua, el buen pastor, les dice, a través de un mensaje, a través de una palabra, a través de lo que sea, Yeshua mismo les está diciendo, da. Esa persona cerró su corazón, endureció su corazón y no da más. No, a mí me quitaron todo. No, otra vez no me van a quitar, yo no doy más nada. Y se está quebrantando el mandamiento de la Torá, el tema de la ofrenda, el tema del diezmo, el tema de las primicias, el tema del sedaká. Es parte de todo este sistema corrupto, perverso, que hizo que las ovejas sean heridas y sean desviadas. Todo es un todo. Todo lleva todo. Si por alguna razón te encuentras en la situación de practicar esta falsa doctrina jerárquica o la organización donde estás, a la que perteneces, la practica, yo te invito a que ores, que reflexiones, que medites y que te dejes confrontar con tu realidad y que el Ruach HaKodesh te guíe a toda verdad. Y si necesitas salir de esos lugares, de esa falsa doctrina y ser restaurado la verdad de la Torah en tu vida, lo puedas hacer y puedas obedecer en todas las cosas. Puedas ser obediente íntegramente en todo lo que la Torah nos habla, que no sea por heridas o porque laceraron tu vida por esa jerarquía, ese liderazgo, no obedezcas. Que el Padre guíe tu vida. Dentro de este tipo de liderazgo indiscutido, muchas veces las enseñanzas y puntos de vista se ponen al mismo nivel de la palabra. Y entonces se le considera que todo está ungido, se le admira de sobremanera, hay una sumisión incondicional, hay una autoridad absoluta que condena y prohíbe toda crítica. Esto produce una dictadura espiritual, un abuso espiritual y emocional que controla la vida de los miembros, incluso hasta para lo que sea,
para todo se le pide permiso, para casarse, para aceptar un empleo, para un estudio, para lo que sea. Todo se necesita el visto bueno del líder. Ahora, la palabra que tienen como texto es no juzgues. Si tú ves que el pastor o el líder está pecando, no juzgues, no toquéis al ungido. O mira cómo Miriam criticó a su hermano y Elohim la castigó con lepra. Pero hermanos, la palabra nos habla que cuando nosotros vemos el pecado en donde sea, incluso en el liderazgo, nosotros tenemos que juzgar con justo juicio. Allí Yeshua nos habla en Juan 7, 24, juzgar con justo juicio. Y Pablo nos dice, juzguen por ustedes mismos. Y dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nosotros tenemos que entender que si hay algo que se está enseñando, que no es solo Torá, que hay cábala, que hay misticismo, que hay tradiciones, hay liturgias, hay cosas que no están escritas, hay mandamientos de hombres. Esas tradiciones se transformaron en mandamientos de hombres, que si no lo haces, entonces el pastor se enoja y te manda a disciplinar. Entonces, tenemos que juzgar y ver con la palabra y decir, esto no está escrito, esto no es así. Tenemos que tener esa libertad para decir la verdad, expresar la verdad. Y a veces, obviamente, que puede producir una situación, pero tenemos que entender que tenemos que sacar la verdad a la luz y comprender que esta jerarquía es Babilonia, es Nimrod, es Nabucodonosor, es el imperio mezclado con el pueblo de Israel que tiene que salir. Yeshua dijo, cuando los hijos de Zebedeo querían estar en los mejores lugares, cerquita de Yeshua, fue la mamá de los hijos de Zebedeo a pedirle a Yeshua que sus hijos tengan lugares preferenciales. A lo cual el Adón Yeshua le respondió y le dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que son grandes en ejercer sobre ellas poder, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En el reino es distinto, es al revés. El que quiera ser grande, hay que lavar los pies, como hizo Yeshua. Hay que servir. Él nos dejó ejemplo. Dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Tenemos que andar como Él anduvo. El Rey de Reyes se despojó a sí mismo de su gloria. Se hizo siervo semejante a los hombres, lavó los pies, ayudó, hizo bienes al pueblo. Él nos dejó ejemplo. Si tenemos a Yeshua adentro, porque somos templo del Ruach HaKodesh, tenemos que exteriorizar a Yeshua. Por sus frutos le conoceréis. Las jerarquías son propias del hombre caído y no de la voluntad de Elohim. La jerarquía produce un enseñoreamiento y Él no quiere eso sobre el pueblo.
Los ministerios expresados en la carta de Pablo de ninguna manera enseñan la jerarquía, sino la importancia de que somos miembros. Pero siempre va a haber ese liderazgo que ama los primeros asientos, que ama las primeras sillas en la sinagoga, el ser saludados, el ser ovacionados, que los llamen rabí. Siempre va a haber esa élite religiosa. Pero Yeshua dijo, pero ustedes no llamen Padre vuestro a nadie, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni sea llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Mesías. El que es el mayor de vosotros sea vuestro servidor. Este texto, hermanos, deja suficientemente claro que a Elohim no le gustan las jerarquías entre los hermanos. Esos son los fariseos. Y Elohim condenó abiertamente aquella postura hipócrita que no tiene mucha diferencia de lo que está sucediendo en la actualidad. Recordemos la actitud de Cornelio, que decíamos en un comienzo, que se postró ante Pedro, y Pedro que lo levantó y le dijo, no, yo soy un ser humano igual que tú. Esa actitud religiosa de pretender hacer dioses a los hombres es algo que tenemos que desarraigar, porque es esa idolatría del viejo hombre, de esa vieja naturaleza que tenemos que sacar, porque es una costumbre humana que Elohim aborrece. El hecho de hacer jerarquías, de dividir la membresía entre cleros y laicos, de subdividir los ministerios, es antibíblico. De subir a las gradas está prohibido en Éxodo 20:34. Esto lleva a lo que nos habla justamente la palabra jerarquía, que denota una estructura escalonada y ascendente que sitúa personas u otras cosas en un orden según su importancia. Y este texto de Éxodo, te lo voy a leer, dice, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Éxodo 20:26. Y eso es justamente lo que pasa, porque este texto de Éxodo nos revela que Elohim prohíbe al hombre subir por gradas a su altar y elevarse por sobre los demás, porque lo único que quedará al descubierto es su desnudez. Tu ídolo te va a terminar decepcionando. Eso es lo que justamente pasa cuando una persona se pone por sobre los semejantes. Las deficiencias y las bajezas quedan al descubierto. Nosotros tenemos que enfocarnos puestos los ojos en Yeshua. Hermanos, ¿cuántas congregaciones tienen escalones que suben a una plataforma? ¿Acaso no son maestros de Torá? ¿Acaso no saben este versículo? ¿Qué ocurrió? ¿Acaso no es rebeldía? Si lo saben, ¿por qué lo siguen haciendo? Nosotros tenemos que entender, y ya con esto concluimos, que Yeshua está restaurando a Israel. Yeshua busca en este tiempo de rededicarnos, en este tiempo de esa rededicación de nuestra vida, a reedificar y restaurar a Israel. El restaurar es recuperar el estado original de algo que se ha perdido. Y el propósito de Elohim es eterno y nadie lo va a cambiar. El enemigo entra en escena para destruir lo que Elohim realizó. Sin embargo, nadie va a poder frustrar el plan de Elohim. Él, Yeshua, viene nuevamente a rehacer lo que fue destruido, restituyendo aquello que había sido originalmente. Eso es restauración. Por eso, hermanos, este mensaje, porque necesitamos conocer la voluntad original
de nuestro Padre, conocer lo que Él realizó y lo que se perdió, lo que se distorsionó, la iniquidad que entró y torció la voluntad original. Pero lo que Él ahora está recobrando, el entender cuál es esa voluntad, nos dará la visión clara para llegar a saber dónde estamos, qué debemos hacer y cómo hacerlo. Yeshua dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. En este tiempo, amén, Él sigue trabajando. Él está dispuesto a restaurar y a recobrar, a rescatar lo que se había perdido. Él, una vez más, nos habla. Él va a buscar a sus ovejas. Aquellos que oigan su voz dejarán los cargos jerárquicos, dejarán ese sistema jerárquico, y aquellos que son fieles se darán cuenta si están siendo alimentados con comida contaminada, que esa comida va a terminar en muerte espiritual. Yeshua sigue llamando a todos aquellos que quieran escuchar su voz, la voz del buen pastor. Él es capaz de dejar a esas 99 ovejitas para buscar a la perdida. Él está restaurando y Él está rescatando aquello que le pertenece. Por más de que haya un sistema jerárquico que se enseñoree de sus ovejas y se crea que son las ovejas de ese líder, sea de la religión que sea, los que son suyos escuchan su voz y le siguen. Los que escuchan su voz abandonan todo, porque nada que esté en este sistema tiene que ver con Adonai. Y delante de Él tenemos que entender que somos verdaderamente reyes y sacerdotes nosotros. Y esta observación, que es comprobada y avalada por toda la historia de la congregación, entender que hay hombres sencillos y fieles a Adonai, que no persiguen la gloria, la fama, sino al contrario, que buscan que Yeshua sea esa cabeza, que Yeshua sea el centro, y entender que alrededor de Él, como ese cuerpo de Yeshua, como miembros de ese cuerpo espiritual, tenemos funciones, diversas funciones, pero que todas las partes del cuerpo tienen el mismo valor. No hay más ni menos. El ojo vale tanto como la mano y la mano tanto como el pie. Todos tienen el mismo valor. Nadie es más importante ni nadie es inferior a otro. Los pastores cuidan el rebaño, los maestros enseñan, los evangelistas predican la Besorá, los que tienen que servir sirven en donde el Padre los pone, sin que exista una jerarquía. El llamado es a reivindicar y a desaprobar ese enseñoreamiento de algunos que piensan que porque ejercen tal o cual oficio en una congregación son mayores que los demás. Yeshua nos ha dicho que Él nos ha hecho sacerdotes a todos los que creen en el Mesías. En Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. En Primera de Pedro 2:5 al 9 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Hermanos, aquí no hay judío ni griego, libre o esclavo, hombre o mujer, sino que somos todos reyes y sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Elohim, nación santa. Somos su pueblo. Una es la cabeza y es Yeshua HaMashiach. Que podamos entender todo esto y seamos libres. No se vuelvan al yugo de esclavitud. Vivid con la libertad con que Yeshua te hizo libre y no te hagas esclavo de los hombres. Este es el mensaje de Adonai para nosotros en este día, en esta tarde, que el Padre nos ayude a levantarnos, a despertarnos de todo ese letargo espiritual y a resplandecer. Que el Eterno te bendiga. Shalom, shalom.